Bien amigos, ahora vamos a armar la oreja derecha de nuestro gato, bien, que en mi caso va a ser la oreja rosada. ¿Por qué? Porque tenemos, recuerden, el parche rosado lo tenemos arriba a la izquierda, por lo tanto se corresponde con la oreja derecha de nuestro gato. Entonces, pongan las dos tapas de esta manera, bien, que tengan la hebra del arranque de las cadenetas hacia abajo a la izquierda, bien, y ponen una sobre otra, indistinto, porque las dos son iguales. Entonces ahora van a venir al tema de la cadena de cadenetas y se van a meter en la última, que es esta de acá, bien. Entonces se meten en la última en ambas tapas. Yo voy a estar, para que esto no tenga ningún problema, yo voy a estar hablando de valle, bien, que es esto que se mete aquí, y montaña, que es esto que sobresale aquí. Cada uno de estos es una hilera, bien, y por la forma en que hemos tejido estos que son iguales, cuando nosotros tejemos sobre el borde, tejemos en el valle, nos tiene que coincidir con el valle de abajo, y la montaña acá nos tiene que coincidir con la montaña de la tapa de abajo, bien. Entonces metámonos en la última cadena, en la última cadeneta, bien, de acá. Ahí nos vamos a unir, siempre dejamos 10-12 centímetros. Pasamos la lazada, hacemos cadeneta al aire, bien, y ahora vamos a tejer punto bajo, vamos a hacer un punto bajo en el mismo punto y ya vamos aprovechando para esconder esta hebra. Los puntos bajos que tejemos acá son puntos bajos flojos. Cuando yo digo flojos, no me refiero a la lazada, digamos, a la hebra que queda como lazada aquí, bien, esta hebra siempre tiene que estar normal, bien, pero cuando nosotros nos metemos y tomamos esta lazada para hacer el punto bajo, esta lazada sí floja, bien, cerramos y esta lazada que queda acá siempre es ajustada. La que tiene que ser floja es la lazada que tomamos en el medio, bien. Entonces aquí hemos tejido montaña, ahora vamos a tejer valle, bien, y ya vamos, o sea, siempre vamos a ir escondiendo esta hebra de acá, bien. Entonces, ahora toca valle, nos metemos aquí y nos metemos en el valle de la de abajo, bien, y ya aprovechen y meten la hebra así para que ya quede dentro de la oreja, aflojen. Bien, ahora toca montaña y montaña, valle y valle. Y siempre van revisando que del lado de atrás esté todo bien. Si hay alguna hebra que a ustedes les parece que queda cruzada, fea, mal, deshacen y vuelven a tejer, ¿bien? Así que hicimos valle, ahora toca montaña. Ahora toca valle. Ahora toca montaña. Ahora toca valle. Ahora toca montaña. Bien, y ahora toca meternos ya en el punto donde está el nudo, bien, entonces nos metemos ahí, nos metemos en el de atrás, bien, hacemos punto bajo, bien, ya vamos a abrir acá y vamos a cortar el exceso de esta hebra que veníamos perdiendo, nunca al ras, dejen 2-3 centímetros. Bien, en este punto que estamos tejiendo ahora, que es el vértice superior, ahí vamos a tener que hacer un aumento triple. Por lo tanto, ya tenemos un punto, tenemos que meter 2 puntos más. Y vamos a ir escondiendo estas dos hebras de aquí. Entonces va 1, 2 y 3. Ok, ya terminamos con el aumento triple del vértice. Ahora nos toca aquí en montaña. Vamos a montaña desde abajo. Ahora nos toca valle. Siempre aflojen ahí, bien. Yo ya voy a cortar de estas hebras que veníamos escondiendo, las voy a cortar dejando 2-3 centímetros.
Así que hicimos valle, ahora toca montaña. Revisen que quede bien. Ahora toca valle. Ahora toca montaña. Ahora toca valle. Ahora toca montaña. Y ahora toca valle. Bien. Y ahora hemos llegado aquí al inicio de la cadena de cadenetas donde tenemos los nudos. Entonces ahí tomamos esa cadeneta de arriba, esa cadeneta de abajo, hacemos punto bajo. Bien. Y en este vértice vamos a hacer cadeneta al aire y punto bajo en el mismo punto. Bien, y vamos a ir escondiendo estas hebras del lado de acá. Ya corten el exceso, dejen 2-3 centímetros y ya métanlo esto dentro de la oreja. Entonces, la idea es que cuando nosotros tejimos la oreja, habíamos hecho 13 cadenetas, bien, siempre hacemos una cadeneta más de la cantidad de puntos que tenemos que tejer. Por lo tanto, en la base nos quedamos con 12 cadenetas, bien. Entonces, nosotros ya hemos tejido un punto bajo aquí en el extremo de las 12 que tenemos que tejer, bien, y hemos tejido aquí digamos la cadeneta de subida para empezar los puntos bajos. Por lo tanto, acá tenemos que completar los 12 puntos bajos sí o sí, de las 12 cadenetas. Entonces, como estamos en el extremo, ahí van una, cuenten para cerciorarse de que tengan la cantidad que tienen que tener. Dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, revisen que de lado atrás vaya quedando todo bien. 8, 9, 10, 11 y el 12 les tiene que coincidir con el punto donde habían hecho la cadeneta al aire para empezar a tejer los puntos bajos. Ahí hacemos un punto bajo. Bien, entonces aquí cortamos 10-12 centímetros, sacamos y ahora tenemos que rematar ahí la pieza. Bien. Entonces esta pieza acá la vamos a rematar con punto invisible o unión invisible. Acá arriba a la derecha les dejo el enlace de la clase en la que aprendimos a hacer punto invisible o unión invisible para que vean todas sus aplicaciones. Entonces nosotros vemos que acá sube la cadena de cadenetas y acá agachada, acostada, tenemos el primer punto bajo. Nos metemos en ese, tomando las dos lazadas de adelante hacia atrás. Bien, esa lazada que acabamos de pasar está saliendo desde este punto arriba. Nos metemos en ese punto por arriba tomando la hebrita del punto de abajo para darle firmeza o consistencia al punto y ahí cerramos hasta que todo tenga el mismo tamaño. Entonces queda perfectamente rematada nuestra pieza. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es perder esta hebra. Entonces la perdemos por la parte trasera, bien, tomando todos los puntos. Cada punto bajo se compone de 2 hebras, hace una V. Pues pasen por todos de modo de que quede disimulado, que no se vea.
Bien, pasan por todos estos puntitos. Cuando llegan acá, que ya fueron todo en un sentido, se meten por una hebrita de acá y van hacia el centro de la oreja. Como son dos tapas, podemos meternos en el centro para perder el hilo. Bien. Y acá simplemente retraen y cortan. Bien, entonces, ahora vamos a hablar, porque todavía falta hacer algo. Entonces, nosotros acá abajo tenemos los 12 puntos bajos que tenía las 12 cadenetas, bien, tenemos 12 puntos bajos y tenemos las cadenetas al aire que hicimos en los extremos, bien. Por lo tanto, acá abajo tenemos que tener 14 puntos. Vamos a identificar esos 14 puntos. Arriesguen y empiecen contando por este que encuentran más en el vértice para ver si efectivamente es ese, bien. Entonces tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 me viene dando muy acá arriba, por lo tanto voy a tomar el 1 como este, ¿bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, ¿bien? Entonces ahí tengo realmente identificados los 14 puntos. Entonces ahora vamos a tener que plegar, yo voy a... Para no perderme, voy a identificar, voy a marcar acá esos puntos para que no se me mezclen. Después saco esto, ¿bien? Pero como todavía les tengo que hacer una explicación para que no se entreveren los puntos. Bien, entonces acá tengo marcado el 1 y el 14. Entonces nosotros ahora vamos a tener que plegar esto, la oreja la vamos a tener que plegar así. Y de esta parte de acá solamente vamos a tejer 3 puntos. El cuarto lo dejamos libre, que forma parte del pliegue. Y después tenemos que tejer los 10 restantes. Bien, entonces nos vamos a meter en este primero. Fíjense que estoy tomando la labor de forma que vean las cadenetas hacia mí. Bien, este es el frente de la oreja. ¿Por qué? Porque yo veo todas las cadenetas del punto bajo hacia el frente. Bien, entonces me meto ahí, tomo nueva hebra, hago cadeneta al aire, hago punto bajo en ese mismo punto. Ya hicimos un punto bajo. Vamos a hacer un segundo. 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora es donde vamos a hacer sándwich y vamos a tejer 3 uniendo esta parte de adelante con la parte de atrás. Bien, entonces ahora es donde nos tenemos que meter y tomar este punto de acá. Ya hicimos 7, 8, siempre agarrando las 2 hebras de cada punto. 9 y este último 10. Bien, entonces aquí cortamos 10, 12, lo típico, cadeneta al aire y cerramos. Bien, entonces ya nos ha quedado formada la oreja del lado derecho. Bien amigos, ahora vamos a proceder a unir las tapas de la oreja izquierda, de la oreja corazón, bien, del lado del corazón. Entonces, cuando hicimos el lado rosado, el lado de la derecha, nosotros habíamos arrancado con las dos tapas colocadas así, una sobre otra, con los hilos hacia la izquierda. Bien, ahora las vamos a colocar así, pero las vamos a dar vuelta de esta manera y vamos a dejar los hilos colocados hacia la derecha, ¿correcto? Y vamos a empezar a unirnos por acá. Entonces, acá tenemos que ubicar cuál es
la cadeneta que está más en el extremo y tomamos las dos tapas unidas por la misma cadeneta. Entonces vamos a tomar hebra, pasamos hebra, hacemos cadeneta al aire, hicimos cadeneta al aire y ahora tenemos que hacer punto bajo en el mismo punto, ¿correcto? Pero ya vamos a ir escondiendo esta hebrita. El punto bajo flojo, recuerden. Bien, acá vamos a tener que tejer 12 puntos bajos. Estamos en la parte de acá abajo de las 12 cadenetas. Así que va 1. Vamos escondiendo la hebra. 2. 11. Y el 12 es donde están los nuditos. Bien, así que este es el 12. Bien, acá tenemos, ya hicimos punto bajo, hacemos cadeneta al aire y punto bajo en el mismo punto. Bien, ya vamos a cortar la hebrita que veníamos tejiendo, nunca al ras, dejen 2-3 centímetros. Y ahora vamos a tejer por este borde de acá, escondiendo estas 2 hebras. Bien, acá hemos tejido valle, ahora toca montaña. Y aquí viene el valle. Bien, ahora estamos llegando aquí al punto donde tenemos los nuditos. Bien, nos metemos ahí en una tapa y en la otra. Esperen que se me deslizó el punto. Bien, punto bajo. Bien, y en ese punto tenemos que hacer un aumento triple. Van 1, ya vamos escondiendo estas hebras, la vamos a esconder un par de puntos y luego cortamos. Van 1, 2 y 3. Bien, ahora toca valle. Bien, acá ya escondo, ya corto el exceso y lo meto al interior de la oreja. Bien, había tejido valle, ahora toca montaña. Bien, ahora toca montaña. Y ahora estamos llegando ya al valle donde habíamos levantado la cadeneta al aire y habíamos hecho el primer punto bajo. Ahí hacemos punto bajo. Bien. Entonces cortamos lo típico, 10-12 centímetros, sacamos y rematamos con punto invisible. Entonces este punto que es la subida, esta es la cadeneta. Nos metemos en el primer punto bajo, que es ahí donde están las 2 hebritas. Y ahora escondemos bien. Ahora vamos a tener que hacer con la parte de acá abajo lo mismo que hicimos con la parte rosada. Vamos a tener que identificar los 14 puntos y marcarlos de los extremos. Bien, yo ya me agarro las hebritas. Vamos a contar. Voy a arriesgar y voy a tomar este como 1. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Correcto. Entonces, ya que estoy aquí, y ahora vamos a tener que empezar al revés de cómo empezamos el otro. Vamos a tener que doblar aquí. Vamos a tener que tejer
3 puntos bajos aquí y luego engancharnos con los 7 restantes acá. Bien. Entonces, nosotros tenemos 1, 2, 3 y en el cuarto es donde se realiza el pliegue que no se teje. El cuarto no se teje. Bien, entonces tenemos 1, 2 y 3. Por lo tanto, nos metemos siempre agarrando las 2 hebras del punto aquí. El cuarto no se teje. Bien, hacemos cadeneta al aire y hacemos punto bajo en ese mismo punto. Bien, entonces acá va uno de 3 que son sándwich. 1, 2, ahora saco aquí para tejer este tercero, 3 y ahora tenemos que tejer los 7 restantes. 4, 5, empiezo de vuelta, bien, no es 4, 5, sino que es 1, 2, porque son 7, bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último, que es donde está la marca, 7. Bien, cortamos 10, 12 centímetros, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Así, de este modo ya tenemos nuestras dos orejitas con la parte vista de las cadenetas hacia el frente. Ahora vamos a proceder a armar a nuestro personaje, a nuestro gato, más bien gatita parece, ¿no? Bien amigos, vamos a proceder a unir las tapas de nuestro gato. Bien, antes lo que tenemos que hacer es organizar un poquito las tapas poniendo unas marquitas para no confundirnos. Entonces, vamos a ver, siempre, obviamente, acá es claro, la cara está de frente, bien, pero recuerden que tienen que poner las manchas rosadas arriba a la izquierda en ambas tapas. Entonces, vamos a poner unas marquitas. Si nosotros estamos acá arriba con este nudito de finalización, vemos que acá enseguida abajo tenemos una hilera de montañas. Bien, en esa hilera de montañas van a tener que marcar este primer punto de aquí, en este lado de acá y en este lado de acá. Bien, entonces estamos en esta hilera de montañas, entonces tenemos una, o sea, voy a contar las hileras de montañas. Bien, 1, 2, 3, 4 hileras de montañas y en la siguiente hilera, o sea, en el siguiente valle, ahí vamos a poner una marca. Bien, y vamos a hacer la marca de este lado de acá también. Lo mismo ocurre aquí. Bien. Tenemos acá nuestro nudito de finalización. En esta hilera de montañas ponemos una marca. Acá tenemos la marca del otro lado y después 1, 2, 3, 4 montañas abajo. En el valle de abajo colocamos una marca y aquí otra marca. Bien, estas marcas simplemente son desde aquí hasta aquí hay 10 puntos, bien, que son los 10 puntos de que se compone la base de la oreja. Bien, así tenemos claro hasta dónde tenemos que llegar y la cantidad de puntos que nos va a abarcar. Entonces, por supuesto, ya yo lo comenté, para la unión de las tapas yo voy a estar refiriéndome a valle y montaña. Valle es la parte hundida y montaña es la parte que sobresale. Bien, y al colocar las piezas una encima de la otra con el tema de las marcas y haber hecho el mismo patrón, cuando yo teja acá en el borde un valle, me tiene que coincidir con el valle de abajo. Bien, y cuando yo teja una montaña, me tiene que coincidir con la montaña de abajo. Entonces, vamos a empezar aquí con blanco.
Entonces nos vamos a unir acá en esta hilera de montañas donde tenemos el cambio de color de rosado a blanco. Entonces acá tenemos montaña. Venimos aquí y venimos a la montaña de la tapa de abajo. Dejamos lo típico 10, 12 centímetros. Hacemos cadeneta al aire y en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Bien, y ahora vamos a ir a tejer al valle. Y ahora vamos a la montaña. Si no están familiarizados con esto, acá hay valle, van, abren y buscan el valle de aquí. Bien, si está la montaña acá, obviamente el valle es la hilera anterior. De ese modo no se pierden. Bien, ya hice acá montaña, ahora toca valle. Y siempre vayan revisando del lado de atrás que vaya quedando todo bien, ¿correcto? Si ven que hay alguna hebrita que no queda bien o lo que sea, por favor destejan y vuelvan a tejer. Recuerden que nuestro personaje se ve tanto de frente como de espaldas, por lo tanto el borde tiene que quedar bien. Bien, acá habíamos tejido valle, ahora toca montaña. Ahora toca valle. Ahora toca valle. Y acá estamos llegando a la última montaña antes de finalizar aquí abajo donde están los nuditos, bien, de la cadena de cadenetas. Entonces, en esta montaña de aquí vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Bien, esta es montaña. Ahora toca valle. Bien, y ahora ya toca los nuditos de la cadena de cadenetas. Aquí hacemos punto bajo, bien, no vamos a hacer aumento aquí en el vértice. Ahora seguimos tejiendo, escondiendo estas hebras. Bien, y por supuesto cuando lleguemos aquí al cambio de color tenemos que haber llegado en el mismo punto tanto en la tapa de adelante como en la tapa de atrás. Bien, revisen que todo vaya quedando bien. Acá ya podemos cortar el exceso de estas hebras que estábamos escondiendo. Y ahora acá ya nos toca el último punto blanco. Bien, aquí cortamos lo típico, dejen 10, 12 centímetros y nos vamos a unir con el color tostado. Entonces dejamos la hebra tostada por el lado de atrás, 10, 12 centímetros. Bien, cerramos con el color tostado, ajustamos el blanco y seguimos tejiendo con el color tostado. Bien, vayan revisando del lado de atrás que vaya quedando todo bien. Bien, y ahora ya estamos llegando a la última cadeneta de la cadena de cadenetas y vamos a empezar a subir por el lateral. Entonces ahora viene valle y ahora viene la montaña que se corresponde con esta montaña de acá donde habíamos hecho el aumento. Bien, por lo tanto en esta montaña que se corresponde con la de abajo tenemos que hacer un aumento, 2 puntos en el mismo punto. Bien, y seguimos subiendo. Ahora toca valle. Montaña. Y ahora toca valle donde se hace el cambio de color. Bien.
Entonces aquí cortamos, dejamos 10-12 centímetros y nos unimos con color rosado. Cerramos con rosado, ajustamos el color tostado. Acá habíamos hecho valle, ahora toca montaña. Valle. Ahora toca montaña. Vayan revisando del lado de atrás que esté todo bien. Y ahora llegamos al último punto en donde se hace cambio de color, ese valle. Bien, cortamos el rosado y vamos a cerrar ahora con blanco. Cerramos con blanco, ajustamos el rosado. Estábamos en valle, ahora toca montaña. ¿Ya? Y vamos a tejer hasta encontrarnos aquí la marca. Y acá tenemos la última montaña antes de llegar, se me estaba saliendo la marca, antes de llegar a las marcas. Bien, revisen que hayan llegado bien a este punto. Bien, entonces he llegado perfectamente, que veo que tanto en la tapa de adelante como en la tapa de atrás lo que toca ahora es valle, ¿correcto? Entonces voy a sacar la marquita de la tapa de, en realidad de las dos tapas, pero la oreja solamente la voy a tejer por la tapa de adelante. Voy a dejar sin tejer la tapa de atrás y por la tapa de adelante voy a unir la oreja, que va a ser la oreja de color tostado, bien, con puntos deslizados. Entonces nosotros unimos acá, le dimos forma a la oreja con un total de 10 puntos. Eran 3 en esta parte sándwich y 7 acá. Sin embargo, nosotros no vamos a unir la oreja tejiendo por esta cadena de cadenetas que se ve acá, sino que la vamos a unir la oreja por este valle que vemos aquí. Bien, entonces hago la aclaración porque normalmente en otros proyectos uníamos las orejas por esta cadena de cadenetas de acá. En este caso no. Esta cadena, esta hilera de puntos bajos la hicimos solamente para poder darle forma a la oreja. Pero nosotros vamos a coser, vamos a tejer, a incorporar la oreja por esta hilera de acá arriba. Bien, entonces acá tienen que identificar los puntos. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este es el último. Bien, entonces nos metemos acá en el valle que viene. Tomamos el punto, el primer punto de la oreja acá arriba. Recuerden, no acá abajo, sino aquí. Bien, esta hebra de acá, déjenla, bien. Y nos vamos a unir en ese punto haciendo punto deslizado, pero aflojen bien esa hebra y deslicen, ¿correcto? Entonces ahora vamos a montaña, ya hemos hecho un punto, bien. Ahora vamos a hacer el segundo punto. Bien, tomamos hebra, aflojamos, deslizamos, van 2, ahora vamos al valle, aflojamos, deslizamos, van 3, ahora vamos a la montaña, bien, vamos a la montaña y ahora ya nos tenemos que meter con estos 3 puntos de acá arriba, bien. Nueve. Y ahora el último punto, este de acá, ya sacamos la marca.
Tejemos el último sobre la oreja. Lo voy a meter nuevamente porque no agarré bien. Ahí. Diez. ¿Correcto? Entonces ahí ya tenemos incorporada la oreja. Entonces ahora retomamos con la parte de atrás. No vamos a tejer sobre esta marca porque esta marca corresponde al punto 10 de la oreja, sino que vamos a meternos en el siguiente de aquí, en el siguiente de acá atrás y continuamos tejiendo puntos bajos. Esta marca ya la podemos sacar. Bien, tejemos puntos bajos. Y ahora seguimos tejiendo puntos bajos acá arriba, bien, pero vamos a parar momentáneamente acá para empezar a rellenar a nuestro gato. Cuando rellenen, apóyense bien sobre el borde, marquen bien el borde para que se redondee. Si bien es un ragdoll, no es un amigurumi, por lo tanto tiene que quedar más como almohadita. Eso no quita que ustedes se tienen que apoyar sobre el borde. Fuercen un poco el borde para que se redondee el borde, ¿correcto? Bien, para que no les quede irregular. Bien, después seguimos rellenando. Bien, pero de esa forma el borde queda, se redondea, ¿bien? Porque a veces veo que a algunos seguidores les queda como un poco irregular el borde y es porque no se apoyan sobre él, o sea, apóyense para que se redondee, ¿bien? Bien, después seguimos rellenando. Bien, ahora seguimos tejiendo la parte de acá arriba. Recuerden de agarrar las dos hebras de cada uno de estos puntos. Y por supuesto nos tienen que coincidir los puntos cuando lleguemos aquí al cambio de color. Bien, acá llegamos con blanco, terminamos acá, cortamos 10-12 centímetros y seguimos con rosado. Cerramos con rosado, ajustamos el blanco y seguimos tejiendo con rosado. Bien, acá nos coinciden los puntos con los nuditos de la cadena de cadeneta, del cierre arriba de las piezas. Entonces ahora vamos a seguir aprovechando. Si bien tenemos acá espacio para rellenar, acá falta mucho. Entonces es más fácil meter ahora que todavía tenemos un espacio grande acá para rellenar. Es más fácil hacerlo ahora. Bien, y ahora vamos a seguir incorporando la oreja rosada. Entonces, hemos llegado aquí al punto en la parte superior, que es el punto anterior en donde tenemos las marcas, que es donde tenemos que incorporar la oreja. Bien. Entonces, ahora nosotros estamos acá arriba. Creo que voy a tener que sacar un poquito de relleno porque si no, no puedo tejer con comodidad la oreja. Bien. Entonces, estamos en este último punto acá arriba. Y ahora ya toca la marca, que es aquí en la montaña.
Entonces ya sacamos las marcas estas de acá arriba. Ya sé que lo que toca es aquí la montaña y unir, por supuesto, la oreja. Entonces recuerden que no nos unimos por el borde de acá abajo, sino que nos unimos acá arriba. Bien, vamos a tener los 3 primeros puntos gruesos acá y luego 7, un total de 10. Y ahora toca el valle, que es el último punto donde tenemos la marca. Ya sacamos esta marca. No saquen todavía la marca de la de atrás, bien. Diez, ¿correcto? Bien, entonces ahora nosotros sabemos que no tenemos que tejer la parte de atrás en la de la marca, sino que tenemos que tejer en el punto siguiente. Bien, entonces hicimos valle ahora, así que nos toca montaña acá, que nos coincide con la montaña de atrás en el punto siguiente a la marca, que es aquí. Bien, acá ya sacamos la marca. Aquí ya hacemos punto bajo y seguimos tejiendo punto bajo. Ahora toca en el valle. Ahora toca en la montaña. Bien, ahora toca aquí en el valle. Y con esto ya llegamos al último punto de color rosado. Así que aquí corten 10-12 centímetros, sacamos. Y ahora vamos a rematar aquí el borde con punto invisible o unión invisible. Bien, entonces no nos metemos en este primer punto. Fíjense que si nosotros tiramos de esta hebra blanca con la que empezamos a tejer, baja esta parte de acá que es la cadena de cadenetas y acá tenemos el primer punto bajo. Bien, entonces nos metemos ahí de adelante hacia atrás y luego nos metemos por arriba en el punto agarrando la hebrita del punto de abajo y ahí ya nos queda perfectamente rematado nuestro borde, de modo de que no se sabe dónde empieza ni dónde termina. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es perder los hilos. Entonces, este rosado que tenemos aquí, vamos a tratar de sacarlo. Nos metemos por acá y tratamos de sacarlo por este mismo huequito donde tenemos el hilo blanco. Bien. Bien, entonces ahora vamos a unir las dos hebras con un nudo. Bien. Pero sin apretar demasiado ese primer nudo para que no se frunza el punto invisible. Bien. Hacemos un nudo. Hacemos un segundo nudo. Cortamos al ras ambas hebras. Bien. Nos metemos por el mismo agujerito y retorcemos
y salimos por cualquier otro punto. Bien, aquí retraemos y cortamos. Y aquí reconstruimos el punto en el caso que haya quedado un poquito grande. Eso no es un problema. Todavía esto falta rellenar un poco más, que es lo que vamos a hacer ahora. Bien, vamos a aprovechar que tenemos el agujero atrás de las orejas. No, ¿saben qué? Vamos a perder primero estos hilos que están en este sector de las orejas para que realmente tengamos bien claro qué es lo que estamos haciendo. Entonces ahora voy a unir estos de aquí. Entonces, como en el caso anterior, me meto aquí. Bien, en este caso me voy a meter acá y voy a salir por un punto limpio. Cuando yo digo un punto limpio es un agujerito limpio, no entre hebras, bien, porque si no, a la hora que anudamos no podemos perder el nudo. Bien, entonces este blanco también lo voy a pasar de aquí hacia este mismo punto limpio. Y aquí anudamos. Y vamos a perder ahora el hilo. Bien, nos metemos por el mismo agujerito, nos enganchamos en la guata y salimos por otro punto, retraemos y cortamos. Bien, entonces ahora analicemos las hebras que tenemos aquí. Estas dos hebras de acá vamos a cortar el exceso, vamos a dejar tipo 3, 4 o 5 centímetros. Estas hebras de colores son de cuando hicimos el borde de puntos bajos al rematar la oreja. Bien, lo mismo ocurre aquí. Este de acá es, es del remate de la cabeza en la parte de arriba. Aquí cortamos, esto lo metemos. Bien, y estas de acá son de las orejas, lo mismo, 4 o 5 centímetros. Y lo metemos. Así sabemos exactamente qué es lo que tenemos. Bien, después perdemos estos hilos de acá. Vamos a terminar de rellenar. Entonces aquí aprovechen y rellenen apoyándose sobre el borde para redondear el borde. Y apóyense sobre todo en la parte superior de la cabeza. Bien, que esa es otra cosa que a veces veo, que los seguidores en esta instancia no rellenan mucho la parte de acá, entonces les queda como fruncida. No, rellenen. Porque es necesario darle forma. Correcto. Y ahora lo que vamos a hacer es coser los agujeros que quedan por atrás de las orejas. Voy a coser primero el blanco. Y aquí corten una hebra de unos 50 centímetros, va a sobrar. Pero tenemos que arriesgar una cantidad, entonces más vale que sobre y no que falte. Entonces aquí nos metemos, por ejemplo, en un agujero limpio, bien, porque después vamos a tener que perder ese hilo. Entonces nos metemos aquí hacia atrás
Dejamos lo típico, 10-12 centímetros. Bien, entonces nosotros tenemos acá, esta parte blanca que vemos acá es la parte trasera de los puntos deslizados. Entonces vamos a coser esa parte trasera. Entonces vamos a unir cada uno de esos 10 puntos que tenemos con las 10 hileras que tenemos acá atrás de la oreja. Así que tomamos la hebra blanca del punto deslizado y nos metemos en cada una de las 10 hileras que nos abarca la oreja. Bien, y acá ya terminamos. Y nuestra oreja quedó perfectamente integrada y cerrada en la parte de atrás. Entonces ahora en este punto pasamos hacia atrás y venimos aquí a este mismo agujerito limpio para poder perder el hilo. Aquí nos metemos por este agujero, retorcemos la aguja en la guata, retraemos y cortamos. Y reconstruimos el punto si acaso llegara a quedar muy abierto. Bien. Entonces ahora, ya teniendo cerrada esta oreja, ya terminamos eventualmente de rellenar o de acomodar el relleno para que quede parejo. Bien, para mí va a estar bien ahí. Entonces ahora tenemos que cerrar aquí la parte trasera de esta oreja. Bien, acá, o sea, no se ve mucho porque está con el mismo color. En esta hilera de acá, de montañas, esas montañas de ahí son la parte trasera de los puntos deslizados. Entonces acá vamos a tener que agarrar todas estas hebras para poder coser la parte trasera de la oreja a la oreja, ¿correcto? Entonces ya esto yo lo hago con velocidad en la cámara. Recuerden cortar unos 50 centímetros. Y unirse acá pegaditos. Bien, en un punto limpio salen. Y acá ya empiezan a coser como hicimos con la otra oreja, ¿correcto? Bien, y aquí ya llegamos al final y lo que tenemos que hacer es perder el hilo. Bien, y reconstruimos el puntito. Correcto. Entonces ya tenemos perfectamente cosidas las orejas de nuestro gato. Bien amigos, ahora lo que toca es terminar de perder los hilos. Bien,
Entonces esto lo vamos a hacer como perdimos los otros hilos. Yo les vuelvo a mostrar uno de ellos. O sea, tenemos aquí y tenemos que tratar de sacarlos juntos por un puntito que esté lo más cerca posible de todo esto. Bien. Siempre antes de perder estos hilos tienen que asegurarse de tirar de las hebras, bien, porque donde se realizan los cambios de color tiende a aflojarse el punto. Entonces tiren de las hebras para que todas las cadenas de cadenetas tengan el mismo tamaño. Entonces este de acá lo voy a meter por aquí y lo voy a sacar, por ejemplo, en este agujerito rosado que tengo ahí cerca. Y esta hebra rosada, que la tengo aquí, la saco en ese huequito. Bien, entonces ahí ya anudo. Bien, recuerden de no fruncir demasiado de no apretar demasiado el primer nudo, pues si no se aprieta el cambio de color ahí. Bien, hacemos un segundo nudo, cortamos el ras, enhebramos y nos metemos por el mismo agujero. Bien, retorcemos y salimos por cualquier otro punto. Bien, para perder el hilo. Ahí retraemos, cortamos y reconstruimos puntos. Si acaso quedó un poquito abierto el punto, eso suele pasar, así que eso no es ningún problema. Simplemente ya reconstruimos. Así que nos queda perder estos de aquí y estos de acá. Bien, nos vemos cuando hayamos terminado de hacer eso para poder hacer la cola de nuestro gato. Bien amigos, vamos a hacer la cola de nuestro gato. Va a tener esta forma, lo que yo hice acá con gris va a ser con color tostado y lo que hice acá con anaranjado va a ser de color rosado, ¿correcto? Entonces necesitamos tejer dos tapas. Yo voy a tejer ahora la tapa superior. Bien, digamos, esta es la tapa superior con el cambio de color hacia la parte de atrás. Y luego ustedes y yo fuera del video tenemos que tejer la tapa de atrás con los cambios de color hacia adelante. Bien, vamos a empezar con un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 3 cadenetas flojas, 1, 2 y 3. Bien, y vamos a volver en la hilera 1 con 2 puntos bajos. Recuerden que el primer punto bajo siempre va en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1 y 2. Bien, al final de cada hilera siempre vamos a levantar cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 1 con 2 puntos. Ahora las hileras 2 y 3 son con 2 puntos. Bien, así que 1, 2, cadeneta al aire, giro. 1, 2, cadeneta al aire, giro. Hemos terminado la hilera 3. Ahora en la hilera 4 vamos a hacer un punto bajo en el primer punto y un aumento en el siguiente. 2 puntos en el mismo punto. Bien, cadeneta al aire y giro. Aquí en la hilera 4 hemos terminado con 3 puntos. Ahora las hileras 5 y 6 van a ser de 3 puntos. 1, 2, 3, cadeneta al aire, giro. 1, 2, 3, cadeneta al aire y giro. Y hemos terminado la hilera número 6. Ahora en la hilera 7 vamos a tejer 2 puntos bajos. 1, 2 y en el siguiente vamos a tejer un aumento. 1 y su aumento. Bien, cadeneta al aire
giramos, hemos terminado la hilera 7 con 4 puntos. Ahora las hileras 8 y 9 son de 4 puntos. 1, 2, 3, 4, cadeneta al aire, giro. 1, 2, 3, 4, cadeneta al aire y giro. Hemos terminado la hilera 9. Ahora en la hilera 10 vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y en el último punto vamos a hacer un aumento, punto bajo y su aumento. Bien, cadeneta al aire y giro. Hemos terminado la hilera número 10 con 5 puntos. Ahora las hileras 11 y 12 son de 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, cadeneta al aire, giro. 1, 2, 3, 4, 5, cadeneta al aire, giro. Hemos terminado la hilera número 12. Ahora en la hilera 13 vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y en el último punto vamos a hacer un aumento. 1 y su aumento, pero el aumento no lo cerramos con el color tostado porque vamos a tener que cambiar a rosado. Estamos en hilera 13 que es impar, por lo tanto este es el frente de la labor. En la tapa de arriba, en la tapa de abajo va a ser el revés de la labor. Bien, como este es el frente de la labor, a ver, cortamos 10-12 centímetros y todos los cambios de color los vamos a dejar hacia el lado de atrás. Bien. Nos unimos con el nuevo color dejando 10-12 centímetros, cadeneta al aire, cerramos el punto, cadeneta al aire y giramos. Bien, hemos terminado la hilera 13. Ahora las hileras 14, 15, 16, 17 y 18, 5 hileras de 6 puntos rosados. Bien, la primera hilera y la segunda hilera, yo normalmente lo que hago es aprovechar para ir escondiendo esta hebrita, ¿bien? Entonces, dejo esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien, cadeneta al aire, giro, van una de 5. En esta que viene voy a esconder nuevamente esta hebrita y luego ya al final corto, bien. 1, 2, 3, 4, 5 y en el último 6. Bien, aquí ya aprovecho y corto aquí al ras, cadeneta al aire y giro. Bien, llevo 2 de 5. Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cadeneta al aire, giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cadeneta al aire, giro, van 4, ahora voy a hacer la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cadeneta al aire, giro. Hemos terminado la hilera 18
Hemos completado 5 hileras de color rosado de 6 puntos cada una. Ahora en la hilera 19 vamos a hacer disminuciones en los extremos y 2 puntos bajos en el centro. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente. Bien, ahora hacemos 2 puntos bajos. 1, 2, y con los 2 puntos restantes hacemos una disminución. Bien, acá cortamos 10, 12 centímetros, cadeneta al aire y cerramos. Bien, entonces aquí ya aprovechamos y escondemos un poquito esta hebrita. Bien, de este lado de acá lo pasamos por hebra sí, hebra no, hebra sí, hebra no. Bien, pasamos en un sentido y luego en la hilera de abajo pasamos en sentido contrario. Bien, hebra sí, hebra no. Bien, y ahí ya podemos cortar y dejamos un par de centímetros. Bien, entonces ahora ya fuera de cámaras tenemos que hacer la tapa de abajo, donde el cambio de color va a ser al revés de lo que hicimos ahora. Bien, nos vemos cuando hayamos terminado la segunda tapa. Bien, ya estamos de regreso con las dos tapas de la cola. Si se fijan, tenemos el arranque en ambos casos abajo a la izquierda. Bien, esta es la tapa de arriba donde el cambio de color está del lado de atrás y esta es la tapa de abajo donde el cambio de color está hacia adelante. Entonces ponemos la tapa de arriba encima de la otra. Bien, y ahora vamos a proceder a unir las tapas. Entonces nos metemos aquí donde está la hilera de este cambio de color, que es un valle. Bien, hacemos cadeneta al aire. Esperen que agarre mal. Ahora sí. Hacemos cadeneta al aire. Bien, y hacemos punto bajo en el mismo punto. Bien, y ahora vamos a recorrer hasta que lleguemos acá abajo haciendo un punto bajo por hilera. Bien, flojos. Montaña, valle, valle, y ahora llegamos perdón, ahora llegamos a los nudos de las cadenas de cadenetas. Bien, entonces en este puntito vamos a hacer punto bajo y un aumento. Bien, vamos a ir, la idea es ir escondiendo estas hebritas. Vamos al puntito de al lado y vamos a hacer aumento, punto bajo y aumento. Bien, y empezamos ya vamos a cortar dejando de estas hebritas 2-3 centímetros, lo que siempre dejamos. Lo escondemos aquí adentro y ahora empezamos a subir por este lateral hasta llegar acá a donde tenemos que hacer el cambio de color. Bien, entonces ahora toca esto es valle, montaña, y siempre por supuesto controlando que del lado de atrás vaya quedando todo bien. Todavía tenemos que rellenar. Ahora toca valle, montaña, y acá este valle donde se hace el cambio de color cortamos 10-12 centímetros. Vamos a parar aquí un momentito, voy a desarmar este punto, sabemos que tenemos que hacerlo nuevamente y acá vamos a rellenar. La idea es que obviamente esta parte de acá abajo no puede ir llena, bien, pero tratar de meter la máxima cantidad de relleno hasta donde llegue. Es muy finito el espacio.
Así que nos tenemos que valer del dedo meñique y llegar al fondo, lo más al fondo que podamos llegar. Bien, recuerden que la idea es rellenarlo, pero no presionen demasiado, cosa que no se vaya a ver la guata, bien, o sea, con criterio. Bien. Ahora vamos a seguir cerrando. Voy a tejer nuevamente el punto acá en el cambio de color y aquí ya cierro con rosado. Ajustamos el tostado y seguimos tejiendo con rosado. Ahora toca montaña, valle, montaña, valle, montaña. Y ahora llegamos acá arriba donde nos vamos a encontrar 4 puntos. Recuerden que habíamos hecho una disminución, 2 puntos bajos y una disminución, por lo tanto tenemos 4 puntos. En el primero de esos puntos, y siempre agarrando las 2 hebras del punto, vamos a hacer aumento, 2 puntos en el mismo punto. Bien, ahora hacemos 2 puntos bajos normales, 1, 2. Bien, y ahora llegamos acá donde están las cadenas de cadenetas, que ahí vamos a tener que hacer un aumento. 1 y su aumento. Bien, aquí ya vamos después a tener que, ya podríamos cortar aquí dejando 2-3 centímetros para ya meter esto dentro de la cola y seguimos rellenando. Bien, vamos a tejer un par de puntitos más y luego terminamos de rellenar. Bien, esto era la cadena de cadenetas, estaba en valle, así que ahora toca montaña. Ahora toca valle. Vamos a hacer una montaña más, que es esta. Y ahora terminamos de rellenar metiendo el relleno bien contra lo que es la punta rosada, la punta de la cola. A ver si nos da ahí. No, me parece que voy a deshacer la montaña que hice, la última montaña la voy a deshacer para poder entrar con comodidad aquí a la punta. La idea es que quede así como un poquito más gordita en la punta, bien, y después todo se va aplanando hasta que llega plano aquí. Bien, ahora sí ya seguimos uniendo las tapas para ya cerrar. Entonces yo había deshecho la última montaña, voy a tejer nuevamente montaña, valle, montaña, y ahora acá ya cortamos dejando 10-12 centímetros para poder cerrar. Entonces vamos a cerrar como estamos acostumbrados, con punto invisible o unión invisible. Tiramos de esta hebrita hacia abajo, entonces nos unimos aquí en el primer punto bajo. Bien, y cerramos hasta que todas las cadenetas estén del mismo tamaño, ¿correcto? Bien, y ahora vamos a proceder a perder los hilos.
Entonces este rosado yo me meto por acá y salgo aquí en el centro en un punto limpio y vengo y con este rosado de acá que ajusto aquí porque en el cambio de color siempre tiende a abrirse el punto, entonces ajusten para que todas las cadenetas queden del mismo tamaño. Me meto aquí, salgo por este mismo puntito limpio ahí. Ahora hacemos un nudo sin tirar demasiado para que no se frunzan los puntos aquí sobre el borde, ¿correcto? Y perdemos el hilo. Entramos por el mismo huequito. Retraemos, cortamos. En el caso que haya que reconstruir un poquito el punto, no hay problema. Y ya está. Bien. Y hacemos lo mismo con el hilo tostado. Bien, entonces ya terminamos el tema de la cola. Y ahora lo que tenemos que hacer es coserla al cuerpo de nuestro gato. Bien amigos, ya estamos de regreso. No se preocupen por este tema de la gargantilla. Ahora ya vamos a hablar de eso, pero primero vamos a coser la cola de nuestro gato. Esto ya es un tema de gusto personal. Bien, ustedes pueden coserla en cualquier lugar por acá. La pueden coser así hacia abajo si quieren. Yo particularmente me parece que la voy a coser en este sentido. Bien, cosa que eventualmente, si bien no es un ragdoll que se pueda parar por sí solo, creo que la idea que tengo es de que quede de esta manera. Bien, entonces esto ya lo cosemos fuera de cámara, ¿correcto? La idea es que nosotros aquí en este extremo acá abajo teníamos 2 puntos e hicimos un aumento en cada punto. Bien, por lo tanto nos hemos quedado con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Entonces esos 4 puntos son los que vamos a emplear para coser la cola. Ya le digo, cósanla por acá, poquito más abajo, poquito más arriba. Yo la voy a coser más o menos a esta altura de acá. Digamos, acá tenemos la primera hilera de montañas. De la segunda hilera de montañas hacia arriba, yo voy a coser la cola. Bien, así que ya nos vemos cuando hayamos terminado de coser la cola. Pierdan el hilo y nos encontramos para hacer el tema de la gargantilla, ¿correcto? Bien amigos, ya estamos de regreso con la cola cosida. Al final la puse como les dije, la iba así de costado. Bien, tiene una cierta caída, así que cae bastante natural. Me gusta cómo queda. Bien, ahora vamos a ver el tema de la gargantilla. Bien, yo no voy a hacer, para el tutorial no voy a hacer una gargantilla tan larga como esta, pero les voy a explicar cómo lo hice y la cantidad de puntos que lleva, ¿correcto? Entonces, van a agarrar el color que ustedes deseen para esto, enhebran la aguja con ese color y ensartan el cascabel con ese color. Bien. Entonces, ustedes van a tejer una cadena de 108 cadenetas. Bien, yo voy a tejer una cadena mucho más pequeña, bien, pero ustedes hagan de cuenta que estamos tejiendo 108 cadenetas.
Bien, hagamos de cuenta que acá tenemos las 108 cadenetas y ahora vamos a regresar tejiendo puntos deslizados. El primer punto deslizado lo vamos a tejer en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Bien, entonces pasamos. Yo lo que les aconsejo es que una vez que pasen la primera lazada, apoyen el pulgar ahí para abrir las hebras y que les sea más fácil deslizar, ¿correcto? Entonces tenemos 108 cadenetas, van a regresar tejiendo 53 puntos deslizados. Bien, van 1, ustedes tejan 53. Bien, hagamos de cuenta que acá tenemos 53 tejidas. Una vez que llegan a la número 53, traen el cascabel, bien, por acá, por el lado de enfrente. Dejan la hebra del lado de atrás. Lo que van a hacer es que se van a saltar una de las cadenetas. Déjenme ver en cuál tejí. Bien, tejí en esta. Nos saltamos una cadeneta y empezamos a tejer en la siguiente punto deslizado. Bien, entonces de este lado de acá vamos a tener 53 puntos deslizados y de este lado de acá vamos a tener 53. Ya van 1 y ahora hasta el final completar 53. Bien, una vez que completan las 53, cortan, hacen cadeneta al aire, cierran y ajustan bien esos nudos, tanto de inicio como de cierre. Y cortan hebrita del largo que ustedes quieran. Bien, es como para dejarle un flequito aquí al remate de la gargantilla. Entonces cortan ahí, dejan un par de centímetros, 2-3 centímetros. Bien, y utilizan una de esas mismas hebritas, la doblan al medio y vienen al otro extremo. Ahí pasan y se quedan con este flequito también, que lo van a cortar dejándole exactamente el mismo tamaño que tienen de este lado de acá. Bien, entonces esto que nosotros tenemos acá es esto mismo de acá. Bien, pero en el caso de ustedes 108 cadenetas. Bien, en el caso mío pues fueron 20. Así que una vez que ya las completan, entonces simplemente le dan acá un toque. Bien, no da para hacer un lazo, no es la idea. Bien, es simplemente que tenga un toque ahí. Bien. Bien amigos, ya estamos de regreso. Sobre la marcha no me pude resistir y le agregué un par de florcitas, así como realizamos también en el caso de la vaca ragdoll. Así que les dejo acá arriba a la derecha el enlace del tutorial en el que aprendimos a hacer estas flores para que ustedes también le puedan agregar un par de ellas si así lo desean. Miren qué absolutamente hermosa que ha quedado esta gata. Totalmente adorable. Adorable. Con todos sus detalles para que quede absolutamente divina. Y parece bien un malvavisco redondito, gordito para apretar. Absolutamente divino. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro tutorial. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, tanto como yo. Si es así, por favor denle like al video, suscríbanse al canal. Me encantaría poder contar con sus comentarios. De ese modo también el algoritmo de YouTube se da cuenta que hay interacción con mis videos y así eso ayuda a que se le recomiende a otras personas de la plataforma. Bien, bueno, nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias por acompañarme en la casita de Mócala. Chao, chao.